Vamos a comenzar entonces este estudio. Teniendo nuestras Biblias abiertas, yo he traído también el texto griego, porque es importante que lo observemos. Ustedes no es un texto enemigo, porque ustedes han estudiado griego. Que no nos acordemos o que hayamos olvidado mucha parte no significa que tenga que ser un texto que nos amenace. Todo lo contrario, es un texto que lo vamos a tratar de ubicar como algo, digamos, amigable. Entonces, yo lo que voy a hacer, por cuestión más pedagógica, es atomizar, dividir este único poema en 4 partes y una conclusión. Es un poquito como un ejercicio anatómico. A veces no es bueno, es porque un poema es un poema, es una unidad, una cosa que no se debería despedazar. Pero a veces para comprender el cuerpo humano fue necesario abrirlo, diseccionarlo, y saber que había una parte ósea, una parte nerviosa y etc. Entonces lo mismo voy a hacer yo en este poema. Al final yo intento volver a unir todo el poema de manera que miremos al poema como es, como una obra, una cosa única. Y yo creo que entonces así puedo trabar una exposición pues más particularizada que me permita a mí hacer brillar cada una de las partes de esta poesía que cuando la leemos pasan inadvertidas. Y entonces nos perdemos un contenido que es demasiado profundo y nos lo perdemos obviamente pues porque lo leemos como lo leemos. Y el resultado nos va a ayudar todavía a aclarar de la mejor manera el sentido de esta poesía en general. Para mí la primera parte, esta es una división mía propia que obviamente puede coincidir con la de otros autores, no porque ellos hayan leído de mí, sino también porque yo he leído de ellos. La primera parte la vamos a encontrar entre los versículos 1 al 5, que he dado los siguientes títulos: el principio, la creación y la encarnación, que es el tema que nosotros afrontaremos en el día de hoy, sobre todo la parte primera, el principio. La segunda parte la he extraído de los versículos 6 al 8 y he dado un título que simplemente es orientativo: el testigo de la luz. Luego hay una tercera parte que estará entre los versículos 9 al 13, que yo he dado el título La luz en el mundo y los suyos, porque es el contenido que une esos versículos. Luego, la cuarta parte, que es lo que está contenido entre los versículos 14 y 17, y hay varias temáticas, pero que no se pueden desprender. Entonces las temáticas son la gloria del Logos, el testimonio de Juan y nosotros. Y una parte que me sirve a mí de conclusión, o quinta parte, pero yo la llamaría más bien conclusión, es el versículo 18, que nos afronta a nosotros o nos pone de frente al testimonio conclusivo de la poesía del Logos. Sino que hay un mismo hilo conductor, aunque obviamente algunas estrofas proponen elementos temáticos diversos. Vean en la primera parte y tenemos el principio, la creación y la encarnación. Si nos vamos a la cuarta parte aparece la gloria del Logos. O sea, parece que no corresponde con eso. O por ejemplo el tema la luz en el mundo y los suyos. Los suyos o nosotros son temáticas que parecen diversas, pero que realmente están conectadas todas por un mismo hilo conductor. Y estas temáticas diversas son la razón de fondo por la cual yo propongo o sugiero esta división. Una división que ya digo es diferente a las divisiones que hacen los otros autores. Y como el autor más cercano que he propuesto es Raymond Brown, yo quiero proponerles para ustedes la división que Raymond Brown hace y que ustedes pueden ver al otro lado de esa página. En su comentario, el Evangelio según San Juan, en esas páginas de la 193 a la 194, ustedes podrán observar la división que hace este autor. A ver, para este exégeta, realmente la poesía no se trata de una poesía en su totalidad, sino que es una poesía que viene interrumpida por segmentos en prosa. Miren que yo he colocado la primera estrofa del
versículo 1 al 2, la segunda estrofa del versículo 3 al 5. Bueno, yo junté todo eso en una sola cosa, como ustedes pueden ver aquí precisamente en la primera parte, como les muestro en el puntero láser. Con el puntero láser, miren, yo junté versículos 1 y 5 y él lo dividió en 2 estrofas, que no hay ningún problema. Solo que, digamos, Cristo comienza a padecer entre los versículos 6 y al 9, que para él no son poesías, sino más bien una parte narrativa, una prosa. La poesía volverá, según Raymond Brown, en una tercera estrofa que va entre los versículos 10 y 12, que él todavía segmenta más, pone 12a, o sea, la primera parte del verso 12, y luego del 12b al 13 aparece otro segmento en prosa. Entonces, miren que es poesía, narración, poesía, narración. Luego una cuarta estrofa con también un segmento en prosa, y esto sucede entre el verso 14 y el verso 15, y finalmente otro verso, que es el verso 16, que se concluye con un último segmento en prosa, el verso 17, y ustedes dirán, el verso 18, ¿dónde está? Pues no está concebido dentro de la obra como parte integrante de esta poesía. Yo defiendo la idea de la poesía, y no por el hecho de que yo sea más inteligente o más recorrido que este personaje, que no lo soy. O sea, yo estoy a 1000 leguas, a millas y millas de distancia. Pero los estudios en poesía han avanzado en estos 50, 60 años desde que se compuso en la obra de él, 50, 60 y poco más años. Y como han avanzado, esos estudios me permiten a mí determinar que lo que nosotros tenemos en esos 18 primeros versículos es, en todo su sentido, una poesía. Y así como Brown, muchos otros hacen diferentes divisiones, pero yo sí quisiera que miraran que en todo caso las divisiones no son tan alejadas, porque si ustedes se dan cuenta, la primera y la segunda estrofa van del versículo 1 al 5. El comentario en prosa es del 6 al 9, bueno, yo tengo del 6 al 8. Del 10 hasta el 13, que sería como esa segunda parte entre poesía y prosa, yo tengo un 9 al 13. Y bueno, 14 al 17 para mí es una cuarta parte, o sea que los límites de alguna manera u otra se cumplen, o sea, las últimas partes, los límites, si se logran ver, y como se logran ver, pues bueno, digamos que yo me puedo amparar un poco en esto. Obviamente mi explicación va a diferenciarse de la de Brown, y yo voy a apoyarme en Raymond Brown en esta explicación de la poesía de Logos, al menos para que ustedes tengan dos caras de la moneda. Mi exposición, pero también la exposición de un autor clásico. Cuando lleguemos a otros textos, yo propondré otros autores, de manera que ustedes también tengan otras visiones, ¿ok? Trato de hacer lo más completo esta clase, para que de alguna manera ustedes tengan, digámoslo así, como una visión panorámica de lo que se ha comentado, que obviamente es una visión que ustedes tendrán que completar en algún momento, y que yo obviamente no puedo ya comentar, porque pues, por motivos de tiempo es imposible. Metámonos a la primera parte, introduzcámonos, vamos hacia adentro y conozcamos en qué consiste esta primera parte, que está contenida entre los versículos 1 al 5, y a la cual yo he dado el título de El principio, la creación y la encarnación. Realmente son 3 títulos, o 3 subtítulos mejor, y como son 3 subtítulos, pues sería bueno que nosotros nos sintiésemos identificados con la maravilla que tenemos ante nosotros de texto bíblico. Yo quiero hacer ver eso, porque tantas páginas, y no solo de teólogos, también de filósofos, dedicadas a estos primeros 18 versículos. 18 versículos que no son descartables. Y por lo demás, como no son descartables, pues nos obligan a nosotros a estar ahí. Esto implicará que sacrifiquemos otras partes del texto bíblico igualmente ricas, maravillosas,
Pero bueno, en este camino de introducción hay que hacer esos sacrificios y el camino les quedará a ustedes. Ustedes deberán aprender a recorrer eso que yo estoy haciendo de otra manera, solos. Bien, empecemos pues este recorrido. Yo los invito a que volvamos a escuchar el texto, de manera que logremos aferrar sus características. Comencemos. ¿A qué llamo yo el principio? El principio para mí está poetizado en estos dos primeros versículos. En argen ho logos, o sea, en principio era el logos. Kai ho logos en proston theon, y el logos estaba con o hacia Dios. Yo ahorita leí en la oración, el logos estaba hacia Dios, pero eso suena como raro. En español decimos, el logos estaba junto a Dios o con Dios. Pueden verificar en sus Biblias cómo traducen esta pequeña parte. Kai theos en ho logos, y Dios era el logos, jutos en arge proston theon, este estaba en principio con o hacia Dios. Ya nosotros observamos características. Juan Pablo la vez pasada decía que en el leer esta poesía él se daba cuenta de que las últimas palabras, por ejemplo, ho logos, se utilizaban al principio de los otros versos. O sea, termino con una palabra, comienzo con una palabra, termino con una palabra, comienzo con una palabra. Esta era una nota que ya Juan Pablo nos decía a nosotros. Para mí, el tema de la creación, a diferencia de muchos autores, está contenido en el verso siguiente, en el verso tercero. Panta di autu egeneto, todo por medio de él fue o llegó a ser, kai horis autu egeneto udegen, ho gegonen. Y sin él fue o llegó a ser nada de lo que existe. La traducción es literal. Yo no estoy tratando de enmendar la traducción, sino que quiero que ustedes vean que es una traducción literal a todos los efectos. Y finalmente, el tema que yo llamo la encarnación se contiene en los versos restantes del 4 al 5. En auto zoen, en él vida era o había, kai zoen tofos ton anthropon, y la vida era la luz de los hombres. Kaitofos entes cotia fainei, y la luz en la oscuridad brilla. Kaiges cotia auto ucatelaven, y la oscuridad a ella no recibió o no acogió. Bueno, intentaremos dialogar con toda esta traducción literal. ¿Por qué la idea de una traducción literal? Para que ustedes puedan comparar las ediciones de sus propias Biblias y logren encontrar semejanzas, diferencias, distancias y se den cuenta de los problemas que una traducción editada ofrece. ¿Por qué tenemos que pasar de una lengua sintética, como he dicho yo, el griego, a una lengua analítica como el español, donde hay que completar con artículos, con adverbios y con otra serie de cosas el sentido de una lengua muy económica, en este caso, como es el griego, y más económica aún cuando se utiliza a manera de poesía? Vamos a empezar entonces a introducirnos a cada una de las temáticas. Ya Juan Pablo la semana pasada, vuelvo a repetir, avisaba algo, decía que algo sucedería en esta poesía. Y sí, es que las figuras literarias son evidentes. El fenómeno que Juan Pablo evidenciaba es una figura literaria. Y la tenemos desde la primera introducción. Al tenerla ahí, esto me da pie para mí a que yo pueda, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, unir y decir que todo es una poesía, que todo funciona como un lenguaje poético. Y yo quisiera entonces que comenzáramos con algunas observaciones respecto al estilo que saltan a la vista y que ustedes ya lo pueden observar sin hacer como mucho esfuerzo. A la vista, al oído, se aprecia el uso repetitivo de las palabras. Empecemos con eso, que es muy simple. ¿Cómo así que uso repetitivo de las palabras? Sí, observen la palabra que sombrero, arjé. En el giro de dos versículos, el arjé. ¿Qué es lo que significa arjé? Exacto, lo solemos traducir con la palabra principio.
Y no solo eso, sino que en ese mismo texto, si paso del arjé, puedo señalar una palabra, un vocablo aún más usado, el verbo, en. 4 veces aparece ese era, estaba. Entonces, observen que el vocabulario tiene esa gracia de ser repetitivo. ¿Por qué digo esa gracia? Pues hombre, porque cuando un autor utiliza mucho una palabra, pues algo pretenderá, ¿no? Tiene alguna intención, y si es en poesía, pues mucho más. Y observen que ese en, era o estaba no está solo en esos 2 primeros versículos, también en el versículo 4 que ustedes ven en pantalla, pues lo pueden observar, lo señalo, lo retiño en negro y en rojo para que se observe, en, con sus posibilidades de traducción. Bueno, y no solo el verbo en o la palabra arjé, también tenemos nosotros otra palabra que ustedes ya se dieron cuenta, la palabra logos. Aparece en el solo primer versículo 3 veces. ¿No les parece que es demasiado? O sea, cuando uno, por ejemplo, o cuando ustedes escuchan a un profesor hablando y que repite mucho una palabra, ustedes llaman a eso muletilla. Pero en poesía la muletilla realmente no se usa. La repetición es algo con sentido, tiene un propósito. Y no solo logos es lo que aparece dentro de este texto bíblico. Miren en ese giro del versículo 1 y 2, ¿qué otra palabra aparece repetida? La palabra Dios, 3 veces también. Entonces, miren, el ejercicio es bien interesante, porque prácticamente la poesía, al menos en estos primeros versículos, se compuso con una economía de las palabras. No era necesario decir tanto, y al mismo tiempo se dijo todo. Esas son de las fórmulas más interesantes de Juan, que con poco dice mucho. Y no solo Dios, porque podríamos creer que todo se resume a Dios. En el versículo 3, que se dedica a la creación, obviamente cambiamos las expresiones porque es necesario decir algo. Un verbo se repite conjugado en diferentes maneras. Es el verbo ginomai. Ginomai. Voy a escribir el verbo ginomai porque de pronto, por esas cosas del azar y del destino, pues uno podría olvidarlo. Y ahí donde están las manos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, voy a intentar escribir el verbo en griego, ginomai. Ese verbo, ginomai, nosotros lo tenemos en egeneto, que se repite 2 veces, y lo tenemos también en gegonen, obviamente otra forma de conjugación. Un mismo verbo que podría verse expresado de otra manera, porque llegar a ser en griego yo también lo puedo construir de otras maneras. Cuando yo hago una monición, cuando escribo algo, intento utilizar sinónimos, porque lo repetitivo parece que nuestra manera de escribir no es correcto o no es lo más serio. Entonces nosotros buscamos los sinónimos. No sé si han hecho el trabajo a veces en una página, después de que uno escribe y uno se pone a leerla y uno dice, pero ¿por qué he repetido tantas veces esta palabra? Entonces le toca a uno, con ayuda del procesador de textos, buscar sinónimos para reemplazar. Bueno, la poesía se lo permite. Y quiero decirlo de una vez, la repetición es una figura literaria dentro del lenguaje poético. Bien, bueno, no solo egeneto, también aparece en el versículo 4 el uso repetitivo de algunos conceptos, como por ejemplo vida, zoé. Recuerden la palabra zoológico en español, zoé, vida. Una de las palabras más interesantes porque no solo la encontraremos en el prólogo, sino que la seguiremos encontrando a lo largo del Evangelio. Y no solo esa palabra, sino, atención a la palabra que se viene acá, junto a Zoe aparece pos, luz. Pos, fotos, todo, como se dice, se declina en griego, luz.
Observemos entonces que ese phos, photos, luz, también aparece en el resto del Evangelio. Y entonces ya entendemos cuál es la dinámica de una introducción. Una introducción no está desconectada de lo que introduce, sino que realmente nos lleva ya al acontecimiento que se va a tratar dentro de la misma obra. Y no solo Jos es importante, porque como ya hemos visto, alguno de ustedes lo dijo, no sé si Humberto, bueno, no me acuerdo quién, decía del uso de contrarios. Entonces, así como hay un Jos, es decir, una luz, hay una oscuridad, scotía, scotía. Y son términos repetitivos, pero atención, que además están ubicados en lugares específicos de estos primeros 5 versos. A veces eso no se puede evidenciar en las traducciones, porque en las traducciones pues obviamente es complejo y porque el traductor tiene que pensar primero en la claridad antes que en cualquier otra cosa. Hay gente que ha intentado hacer el ejercicio de traducir la poesía como poesía en nuestra lengua, pero el resultado ha sido más aberrante que cualquier otra cosa. ¿Por qué aberrante? Porque para tratar de traducir a veces hay que forzar el texto y proponer un concepto que a la hora de la verdad no hace justicia al texto. A veces funciona, a veces no funciona. Pues bien, ahora yo quiero que miremos cómo así que ubicados en lugares precisos. Eso era lo que decía este muchacho acá presente, Juan Pablo. Miremos, por ejemplo, la primera palabra, el término logos. El primer verso en arge, en, logos, como ustedes tienen ahí señaladito, ese primer verso termina con la palabra logos y el siguiente verso, kai logos en prostonceon, comienza con la palabra logos. Usted me dirá, pero no es que hay un kai, hay un jo. Pues eso no es esencial acá. Kai son conectores, conjunciones y artículos que son necesarios colocar obviamente. Logos. O sea, termino una frase o una proposición y con esa palabra con la que termino, la comienzo. Pero no solo esa palabra, si en ese segundo verso nos fijamos, aparece la palabra tonceón. Una palabra maravillosa, porque tonceón también se utiliza para comenzar la frase siguiente, kaitheos en hologos. Entonces venimos como cogiendo lo último para comenzar. Y realmente que eso es bien significativo, porque entonces se nos está diciendo a nosotros que hay un orden. O sea, que la poesía no es simplemente un conjunto de palabras puestas por caso, es decir, pongo esta acá, pongo esta otra acá, sino que busco crear el sentido del orden a través del uso de las mismas palabras. Esto es lo que lo hace más llamativo, porque puedo comunicar a través del orden, y eso no es fácil. La verdad, eso no es fácil. Intenten hacer poesía, eso no es fácil. Y la poesía española, que es más complicada, donde hay que hacer casar hasta sonidos, en un cierto orden, o sea, que el sonido tenga también orden. Eso no es fácil. Bueno, y no solo ahí, si yo me voy al verso 4, me encuentro al inicio, esta palabra, al final del primer verso, zoeen, vida vía, y cuando me voy al siguiente estribillo, a la siguiente frase, me encuentro que zoeen comienza también, zoeen y la vida era la luz de los hombres. Pero miren, la palabra la luz también se utiliza, la luz de los hombres, que finaliza ese verso, se utiliza para iniciar el versículo 5, otro verso. Entonces miren que estamos haciendo un juego muy interesante. La última palabra me sirve de primera palabra en el siguiente verso. Y así sucesivamente, pues podríamos seguir trabajando. Por ejemplo, después de la luz, ¿cuál es la palabra que aparece? La oscuridad. ¿Y cuál es la primera palabra que aparece en el último verso? La oscuridad. Miren el ejercicio poético que nos hace este escritor. Este uso de palabras al final de un verso y que se retoman al inicio del sucesivo sugiere una organización en paralelismo.
Es un término que no nos es desconocido porque cuando vimos Salmos, yo hablaba del paralelismo. Es una manera de poner en orden las palabras. Y el paralelismo obviamente tiene diferentes tipologías. Hablamos de paralelismo sinonímico, antonímico, progresivo, sintético, etcétera, etcétera. Son muchas las tipologías de paralelismo, aunque en las clases generalmente se enseñan 3. Hay muchas más. ¿Cuál es el paralelismo que se está usando acá? Lo llamamos en latín gradatio. Gradatio. O paralelismo escalonado. Gradatio significa en gradas, como escalas. Y entonces es como que yo parto de una escala, en el caso de la poesía parto del logos, subo a la siguiente escala que es Dios, después subo a la siguiente escala que es vida y después luz y después luz, oscuridad y así sucesivamente. Entonces es un ejercicio de ir subiendo. Ustedes ven en pantalla una famosa escala que se ubica en el Vaticano, en los museos vaticanos, que es una escala en forma helicoidal, ¿no? Como llamamos vulgarmente, en forma de caracol, que bien representa lo que significa el paralelismo, porque la escala helicoidal, ¿qué hace? Nosotros pasamos por los mismos puntos, solo que estamos al mismo tiempo subiendo. Entonces, el paralelismo hace un maravilloso ejercicio, porque empezamos en una base, pero lo que buscamos es llegar hacia una altura. Entonces, esto es el efecto que hace el paralelismo del tipo escalonado, o para utilizar el término técnico de nuestros estudiosos de retórica, la gradatio. ¿Es claro esto? A ver, Juan Pablo, ¿tiene alguna pregunta? Es como referente a en qué momento se descubre como que esto es poesía y que esto es una figura literaria como tal. Es un desarrollo, digamos, más moderno que producto de los padres de la iglesia. A ver, la pregunta es muy interesante porque tú preguntas por un cuándo y eso ya es más difícil de ver. Es difícil de ver por varias razones, porque no podríamos como precisar tal persona en tal año. Yo pienso que es una percepción, porque también en algunos padres de la iglesia nos damos cuenta del uso poético de este no pasó inadvertido. Basta mirarlo, por ejemplo, en Orígenes, en Agustín, en sus comentarios. Es cierto que para tratar el tema como poesía, pues obviamente la crítica literaria tiene que crecer en cuanto a sus elementos o herramientas de estudio. Y el fenómeno poético se ha estudiado demasiado y las herramientas o los recursos para estudiar la poesía han ido creciendo, sobre todo en estos últimos tiempos. Para los temas bíblicos la cosa ha sido un poquito más lenta, porque el tema bíblico en la exégesis bíblica depende de cómo crece el estudio literario. Si el estudio literario crece, pues también crece la exégesis bíblica. Entonces, cuando tú me preguntas por un cuándo, el cuándo ha sido progresivo, pienso yo. Yo pienso que la noción de poesía siempre ha estado, porque se presenta como poesía, porque la estructura es poética. Si nos vamos a la narración, aunque en una narración también pueden existir repeticiones, al menos en las primeras narraciones del Evangelio no encontramos una misma estructura como esta que yo les presento de la poesía del Logos. Pero esto que yo estoy diciendo, obviamente a partir de personajes como Brown, que son los clásicos en esto, y un poco antes también, ya vienen mencionando que hay un texto poético, de hecho lo llaman himno, y eso quiere decir que hay una toma de conciencia sobre el contenido que hay acá. Pero a partir de, obviamente, de la revolución bíblica. Recuerden que antes la Biblia, científicamente hablando, como se suele decir, algunos creen o datan el ejercicio literario de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Pero eso es un poco complejo, porque antes nosotros encontramos ya cosas que nos llevan a pensar en poesía dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, mira, es difícil hacer una ubicación, pero en cuanto a los comentaristas, Brown y antes de Brown, ya se empieza a escuchar que esto es poesía. Y lo digo otra vez, Orígenes y el tratamiento que le dan algunos padres de la iglesia van a entender que están ante un himno. Y de hecho lo tratan como himno. Si es himno, obviamente es poesía. ¿Qué tanta conciencia hayan tenido
de la poesía ya, pues eso es difícil de verificar, pero el lenguaje está. Y yo les recuerdo, por si no lo saben o por si no lo han estudiado, que en principio era la poesía. O sea, la forma que comunicaban los grandes eventos de la vida era la poesía. La narración viene después. La poesía era la manera de celebrar lo que se vivía, por ejemplo, en una circunstancia, en un pueblo. Recordarán el capítulo 15 del Éxodo, seguramente estaba mucho antes que el capítulo 14. El 14 narra la división del mar y el paso a pie en seco por dentro de él. Y en cambio el capítulo 15 canta ese hecho. Es muy posible que el cántico haya nacido casi que in situ, en el lugar. En cambio la narración haya venido después. Bueno, no sé si eso puede un poco iluminar la pregunta tuya. Sí, gracias. Bien, el paralelismo, queridos muchachos, recordemos por nuestras clases de poéticos, es una manera de construir el verso en la poesía hebrea. No es un rasgo muy, digámoslo así, muy común en la poesía española. Pero se puede encontrar, sí, pero tampoco en ninguna otra poesía. Eso es un rasgo sobre todo de la poesía oriental, no ni siquiera de la hebrea, sino de la poesía oriental. Y el paralelismo en sí se trata de una figura literaria que permite a un concepto que se desarrolla en un verso seguirse desarrollando en otro. O sea, yo en un verso digo algo, para desarrollarlo hago otro verso. Y entonces debo de crear el paralelo. Entonces a veces eso da como una sensación de repetición. ¿No les parecería repetitivo decir, en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y vuelve como a repetir? O sea, ese es el ejercicio del paralelismo, volver a presentar un concepto, pero al mismo tiempo el concepto está creciendo. Como evolutivo. ¿Cómo, perdón? Evolutivo. Como evolutivo, o sea, es progresivo, no se queda solamente en la primera afirmación, porque si no, pues ya acabamos con el primer verso se acabó la poesía. Entonces, evoluciona de maneras distintas, a veces con sinónimos, a veces con contrarios o antónimos, a veces con síntesis, bueno, o como acá con la gradación, vamos subiendo. Y para obtener esto, el paralelismo usa el otro recurso literario que se llama la repetición. Entonces miren que realmente es muy interesante ese ejercicio poético, porque es tratar de comunicar con esas herramientas. Aunque, como dice Alonso Shekel sobre la poética, el poeta no es uno que viste imágenes, es decir, uno que ve el concepto y para hacerlo bello, pues le pone o metáforas, hipérboles y paralelismos, sino que, según Alonso y según muchos otros, no solo él, el poeta habla así, ese es su lenguaje, esa es su primera expresión, es su estructura. No es como, no sé si han visto ahorita los memes, no, esos memes que son un poco graciosos para explicar las frases importantes de algunos pensadores. Entonces, no sé si los han llegado a ver, desgraciadamente no me acuerdo acá de ninguno, porque tampoco es que le preste mucha atención a eso, pero en esos memes que dice, por ejemplo, Copérnico dice esto, y entonces algún otro le dice, no, no lo puedes decir así, y entonces ya dice la frase así como quedó. No, no es ese tipo de movimiento de encubrir con la belleza algo que realmente no dice belleza, sino que el poeta cuando habla ya expresa la belleza, esa es su manera de hablar. Entonces, el paralelismo es el recurso y también el paralelismo usa otro recurso literario porque en poesía todo se aúna, todo se ayuda, un poco como el computador no, que necesita el cable, que el cable necesita la energía y etcétera, etcétera, todo se aúna para que todo funcione. Entonces, utilizando la repetición en varios niveles se construye el paralelismo. Porque atención, el paralelismo no solo utiliza la repetición de palabras, sino también la repetición de estructuras. Esto es lo más interesante de todo, porque no solo vale repetir con una palabra, vale repetir con la misma estructura, por ejemplo, la estructura sintáctica.
Y lo más, si se puede decir, divertido, tocante de esto es que cuando el poeta escribe, claro, nos acostumbra a un orden y de un momento a otro lo cambia. Entonces, quien es sensible a la poesía se da cuenta de que el poeta hace movimientos de un momento a otro y uno dice, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? Y entonces uno tiene que hacerse una tercera pregunta, ¿y para qué? Bien, entonces, las estructuras se repiten, las palabras se repiten. Y entonces ahí entendemos que el paralelismo es un fenómeno todavía más amplio, porque se trata de una distribución paralela de términos, de sintagmas, de oraciones, de proposiciones que van creando como una especie de ritmo, es lo que le da ritmo a la obra. Entonces yo no me quedo simplemente en una idea, tengo que saltar a la otra, porque para comprender la primera hay que entender la segunda. Pero al mismo tiempo, para entender la segunda, tengo que haber pasado por una primera idea. Entonces da un orden, una secuencia, una continuidad. Y en este caso particular, el paralelismo de tipo escalonado, pues como ya ustedes lo logran apreciar por lo que acabamos de decir entre los versículos 1 y 4, consiste en retomar la última palabra de un verso y ponerlo en la primera posición del siguiente. Eso ya lo hemos dicho. Los efectos de esta figura son variados. Eso depende del contenido de la poesía. El efecto del paralelismo escalonado es diverso, es variado, es rico. ¿Cómo vamos a apreciar en los dos primeros versos del primer versículo? Ahora quiero que observen todos ustedes el primer versículo. Los dos primeros versos hacen un ejercicio. Enargé, enjoló. Ahí tenemos el primer, digamos, realmente no es un verso de esto. Esto nosotros en poesía lo llamamos colon, como el colon. Pero yo no pretendo utilizar toda esa terminología acá como para que no empecemos a enredarnos. Colon es una frase, una proposición. Y el segundo colon lo tienen ustedes acá, caijologos en prostorpeón. El primero es enargé enjologos colon y el segundo es caijologos en prostorpeón. Eso lo llamaríamos bicolon, o sea, dos colones. Hay otros términos también que se utilizan para hablar de las partes en cuanto a estribillos, versos y en la poesía. Pero observen una cosa, yo he dividido, no sé si se dan cuenta, si pueden ver en la pantalla, que hay una división también en colores y que incluso es seccionado las partes. Donde se secciona, generalmente se llama en poesía, en retórica, cesura o cesura, que también se escucha ese término en la música. Es decir, es donde se interrumpe para que uno pueda ver que hay algo diferente, aunque obviamente pertenezca al mismo ámbito. Ahora, miremos esto. Si ustedes se dan cuenta entre esas dos frases, ¿qué ocurrió? Traten de mirar bien y traten de observar. ¿Hay algo que haya ocurrido? Humberto y los del San José. A ver, Juan Pablo, ¿qué observa? Que si lo leemos horizontal o vertical, el sentido es el mismo. En el principio era el logos. En el principio el logos estaba. Sí. Era el logos con Dios y el logos estaba con Dios. Sí, eso es lo que nos permite a nosotros el paralelo. Pero el paralelo en este caso también está usando otro recurso literario, sobre todo, que se evidencia mucho en los textos orientales y en este caso obviamente en los bíblicos. Enargé se parece a prostonfeón y caijologos, que está bajito, y el logos estaba, se parece, era el logos. El orden se invirtió. Eso es lo que nosotros llamamos quiasmo. Quiasmo. Ustedes han escuchado ese término ya, creo que en teología o no. Quiasmo hace referencia a la letra hebrea, a la letra griega, a la ji, con la que se escribe Christos, que es como una X. Entonces, ¿por qué lo llamamos quiasmo? Porque quiasmo se refiere a esa forma invertida del texto. Aquí ustedes me dirán, pero ¿en qué se parece, por ejemplo, enargé con prostonfeón? Porque aquí no están repitiendo ninguna palabra.
Es claro la otra línea. En hologos se entiende, era el logos con kai hologosen, porque aquí está un orden también invertido. Primero el sustantivo, luego el verbo. Pero ¿y cómo se parece lo primero? Lo primero a lo último. Por una sencilla razón. ¿De qué está constituido sintácticamente o morfológicamente hablando la frase? Si ustedes observan, en principio está constituido por una preposición y por un sustantivo. Y si bajamos al extremo, ¿qué tenemos nosotros? Una preposición y un sustantivo. Si vamos al otro lado, a las otras parejas, tenemos un verbo y un sustantivo. ¿Y qué tenemos al otro lado? Un verbo y un sustantivo. Esta es una estructura quiástica. Quiástica. Voy a escribir de pronto la palabra acá por si le resulta más claro para todos. Entonces, esto es lo que yo llamaré quiasmo. Del griego, chiasmos. Ahí está. Entonces, ven, no sé si se entiende. Se trata de invertir las cosas, de poner otro orden. Es muy simpático, ¿no? Porque yo les he dicho que el poeta trata de dar orden, pero desordena el orden para crear el orden. En el principio era el logos, y el logos estaba con o hacia Dios. Que por lo demás, si ustedes ven el verbo en, yo lo he traducido de dos maneras diferentes, pero yo podría decir al final, y el logos era hacia Dios, como para que la cosa quede todavía más clara. Entonces nosotros tenemos un quiasmo, ¿y cómo lo analizamos? Pues cuando en poesía analizamos estas cosas, hablamos de un miembro A, la primera parte, y de un miembro B. Miren, el miembro A se repite en los extremos, o sea, hace el cruce de la J, baja, hace este cruce. Y el miembro B, o sea, el que está al final del primer elemento en paralelo, ya lo encontramos en la otra parte, en el primer elemento del segundo colon. Entonces miren que es una estructura que nosotros llamamos AB. BA. Así lo encontrarán ustedes explicado en algunos comentarios. Este ejercicio al que me le estoy dedicando ayuda a entender por qué algunos estudiosos a veces aparecen, no sé si han logrado leer, cuando leen sobre salmos o demás, que dicen, esto tiene la estructura ABBA. Eso se está refiriendo, es una estructura quiástica, quiasmo, o una estructura concéntrica. Esto es más o menos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o me dice, no, aclárenme más esto porque está muy enredado? Me pueden preguntar con toda tranquilidad. A ver, miremos, nosotros, Humberto y el San José, ¿está esto muy enredado o no? ¿Se comprende? Bueno, Humberto lo comprende, y Diego, Daniel y David y Cristian David. Sí, padre. Sí, padre. Vamos. Ok, si alguna cosa no se comprende en esto, me pueden detener con toda la serenidad y preguntarme, que eso no es pecado nunca preguntar. Entonces, esto lo llamamos quiasmo. Sería interesante que ustedes hiciesen el ejercicio de ahora en adelante, cuando lean, por ejemplo, los salmos o la poesía, pensar si encuentran quiasmos. Cuando apareció la teoría del quiasmo, y estoy hablando de años, yo creo 70, 80, no me acuerdo cuándo, yo creo que 80 más o menos, todo el mundo empezó a ver quiasmos por todos lados. Y entonces ustedes van a buscar libros o artículos científicos de la época, casi siempre aparece la estructura quiástica, el quiasmo de, el que por todas partes era un quiasmo. ¿Por qué? Porque parece que este es un orden muy oriental, muy hebreo de las cosas, pero también del mundo griego, o sea, forma parte del hacer poesía, del lenguaje. Miren, en el principio hacia Dios, y era el logos, y el logos era. Ven, con una repetición tanto de palabras como de estructura, se dice algo diferente. Aquí estamos diciendo algo diferente. La primera cosa es que en el principio era el logos,
Y la segunda cosa diferente es que ese logos era hacia Dios. O sea, el paralelo creció, nos dio algo nuevo. Entonces miren que la estructura sintáctica de este paralelismo es maravilloso porque tiene esa peculiaridad de a través de repeticiones llevarnos a algo nuevo, una nueva definición. Ustedes observarán que yo no digo la traducción de logos. Yo no digo ni palabra ni verbo, yo digo logos. Porque creo, como muchos así hacen, que es mejor no traducir la palabra logos. La palabra logos es un concepto, como veremos, que envuelve un significado que va mucho más allá de una simple definición. Si ya sabemos que logos es una manera de llamar a Jesucristo, aquí podríamos decirlo tranquilamente, en el principio era Jesús, Jesucristo, y Jesucristo era hacia Dios. Si eso queremos decir. ¿Ok? Entonces el término palabra por logos o verbo por logos realmente son problemáticos para quien no entiende esa terminología. Vamos más adelante. Observemos entonces cómo la idea progresa, porque yo no me detengo solo en ese aspecto, estoy analizando la poesía en su estructura y en sus recursos literarios. La idea progresa tanto que va de una repetición a otra hasta reafirmar en el verso final. Observe que incluso lo he colocado en un formato más grande, en un carácter más grande, y que es el verso segundo, que el logos estaba en principio hacia Dios. Mire hacia dónde progresó esa idea. O sea, esa idea no se quedó simplemente en lo primero, sino que fue progresando hasta ese verso segundo en que yo digo, en este estaba en principio con, este estaba en principio con o hacia Dios. Explico un poco más eso de qué significa el progreso de la idea o el progreso del concepto. Observemos bien. Miren, la reafirmación a través de la repetición consiste en lo siguiente. Por ejemplo, mientras en el verso 1 se nos presenta el logos, la conclusión, digamos, del principio, que es la temática que une estas dos cosas, la encontramos en el pronombre demostrativo hutos, que significa esto. Es decir, para no decir logos, utilizo el pronombre y el pronombre demostrativo este. Que a propósito en griego podría decir tranquilamente no es un pronombre demostrativo, también podría decir es un nombre personal, podría decir él. Si quisiera hacer referencia ya a Jesucristo, pero respetando un poco esa idea de esconder la identidad de Jesús, porque si quisieran decir Jesús lo pondrían al principio, pero lo esconden todavía, entonces yo traduzco hutos. Para no volver a decir logos, utilizo el pronombre demostrativo. Pero la cosa no se queda acá, porque si la reafirmación consiste en ese uso del pronombre demostrativo hutos, para decir logos, observen lo amarillo o el color que sea eso, yo no sé cuál color es, del cual se predicaron al principio dos cosas. ¿Qué se predicó? Se predicó primero en arjé. En arjé era el logos, o sea, en el principio era el logos. Eso que se predicó al principio lo volvieron a colocar ¿dónde? En el verso segundo. El logos, era en principio o estaba en principio. Y observen lo otro, el otro predicado, que es prostontheon, que estaba en el versículo primero y el logos era o estaba hacia Dios, y ahora lo volvemos a colocar al final de todo. Este estaba en principio con hacia Dios. Ven el poder de una repetición. No hemos entrado nosotros a indagar el significado de todo eso, el contenido, pero al menos estamos observando cómo funciona la poesía. Hemos dicho todo al principio y miren, volví a coger todo y lo volví a poner al final, verso 2. ¿Qué quedó excluido? No quedó excluido el verbo en, porque el verbo en está en todo, pero de ese juego, ¿qué es lo que ha quedado excluido? Aquí nosotros, por ejemplo, vemos también un uso, el uso del paralelismo sintético. Si ustedes ven el verso 2, está haciendo síntesis de lo que se acaba de
afirmar. Claro, si en el principio era el logos, y si el logos estaba o era hacia Dios, pues conclusión, síntesis, este era tanto en el principio como hacia Dios. Ahí está la síntesis. Es un paralelismo gradatio, pero al mismo tiempo es un paralelismo sintético, una mezcla maravillosa en el ámbito de dos simples versos. Hola, hija. Yo había, pues desde el principio había mirado pues, como un poco también como la estructura pues, como sobre todo del primer verso, de las tres primeras líneas, y pues me llamaba la atención porque me hacía recordar algo que se aleja un poco de la poesía y que es más como en la lógica pues en la dialéctica y la realidad del silogismo. Ok. Que esto diera como parecida, porque digamos que pasamos de dos enunciados a una conclusión. sí, esto pareciera darle esa apariencia. Las premisas y obviamente la deducción. Y de hecho hay... Y pues también pensaba que ya era mucho como de la realidad de, pues, no sé qué tan anacrónico sea, pero es una realidad que ya estaba presente en... Claro, claro. Sí, uno podría decirlo. Ahora, la estructura del silogismo es particular, porque es que aquí hay una cosa que se metió en la mitad del silogismo, porque tengo la primera parte del silogismo, la segunda, siguiendo pues lo que tú propones, o sea, en arqué era el logos, esa es la primera parte, la segunda sería caipologos en prostonfeón, y la conclusión, obviamente, la deducción es justo ser en arqué prostonfeón, pero sí sería esa la conclusión. Es ahí donde de pronto podría existir la diferencia con el ejercicio poético, porque les vuelvo a preguntar qué es lo que nos quedó faltando, lo que está en la mitad en blanco, que es el grave problema de esta cosa. Voy a decir por qué será el grave problema. Aquí voy a ampliar la imagen para que se vea qué quedó faltando. En color amarillo, mostaza, no sé, lo que sea, caeteos en color, si Dios era el logos. En algunas traducciones de corte protestante, pero no protestante serio, esto llega a ser modificado, porque no es posible decir que Jesucristo para ellos sea Dios. Entonces, en ese tipo de Biblias, traducciones o lo que sea, aquí hay una pequeña modificación. Pero el texto nos dice, y Dios era el Logos. O en el orden correcto, como debe ser, y el Logos era Dios. Porque en griego el sujeto va acompañado del artículo. Acompaña al logos. Entonces, el logos era Dios. Esto ya es empezar con pasos fuertes, porque es que no hemos comenzado el evangelio que ya estamos diciendo que Jesucristo era Dios. Entonces, miren lo que ha hecho el poeta. El poeta nos ha enredado en ese mundo de las repeticiones y de los paralelismos, dejando a la mitad algo que no se conecta bien con lo otro, porque miren, al principio, es decir, los elementos que hemos tomado han sido en arjé, voy a colocar, perdón, otro color para que se logre como entender esto más, los elementos que estamos repitiendo al final son en arjé y prostonfeón, los pueden ver acá. En cambio, la palabra logos está obviamente, pero como he dicho, en este pronombre. ¿Qué nos queda faltando para que funcione el todo? Digamos los personajes, en este caso, logos y theos. Que sí, obviamente están ahí, al final está theos y logos está en jutos, pero esta relación que ya no implica una preposición, porque los demás estaban conectados por preposiciones en arjé y se conectaba prostonfeón y se conectaba, ahora pasamos a un en que lo conecta todo. Un pronombre personal, era, estaba, había, bueno, ya llegaremos a hablar un poquito de eso. Entonces yo quiero llegar a entender que el autor ha querido dejar esto último aparte. Para uno que trabaja la poesía, esto es claro. Para quien no está acostumbrado al mundo poético, pues obviamente uno pasa inadvertidamente por este punto esencial.
En poesía, el paralelismo puede romperse. Y se rompe no porque al autor le falten cualidades, sino porque el autor intencionalmente quiere crear nuevos sentidos, producir efectos. Y según la intención del poeta, como podemos evidenciarlo en este verso, eliminando el sintagma preposicional, es decir, esa preposición con un sustantivo, porque aquí en kaitheos, en hologos, no hay preposición, eliminando entonces el sintagma preposicional, toma el sujeto hologos para decir que hologos es Dios. Limpio porque no me gusta ver todo estos rayones acá. El sujeto tiene un predicado. El predicado es Dios. Entonces, miren, colocado en el centro de estos juegos de paralelismo, de estos primeros versos, el autor hace su primera profesión de fe en el Evangelio. Decir que Jesucristo es el Hijo de Dios o que es Dios es una profesión de fe. No. Entonces, el autor hace su primera profesión de fe y creo que este es el clímax de su revelación teológica, el clímax, el punto más alto, la cima de su revelación teológica, porque por mucho tiempo muchos no han aceptado de que Jesús sea Dios, incluso en esos primeros tiempos de la vida cristiana. Aceptaban un hijo de Dios tal vez, pero no Dios. Entonces observemos que es la primera profesión de fe, que es el clímax, digámoslo así, de las afirmaciones teológicas que hace el cuarto evangelio. Además, hologos tiene un vínculo particular con Dios. ¿Cuál es el vínculo particular con Dios? Que a lo largo del cuarto evangelio será expresado de distintas maneras. ¿Cómo así? Un inicio así, ya nosotros llegaremos a eso, no lo voy a tratar ahorita en el resto del evangelio, eso como se ve, lo trataré ahorita más tarde, cuando trabaje el verbo era, o el verbo cero está. Y que conecta la obra, que hace que la obra sea una única cosa. Ese solo verbo es una maravilla, un solo verbo. Ven, el evangelio nos da una sola palabra y de esa sola palabra hay que pegarse. Un solo verbo que nosotros leemos a la lata. Y Dios era el Logos. ¿A quién le dice eso algo? Sobre todo cuando decimos era, que se nos parece la cosa como más problemática. ¿Cómo así? ¿Ya no es? ¿Era significa que ya no lo es? Bueno, llegaremos a ese punto. Entonces, el vínculo particular que vamos a observar después en el resto del Evangelio ya comienza a mencionarse en esta profesión de fe. Entre el Logos y Dios hay un vínculo particular, pero podemos decirlo, entre el Padre, Dios y Jesucristo, el Hijo, hay un vínculo muy particular que ustedes se dieron cuenta a lo largo del cuarto evangelio, que no es tan amplio en ningún otro evangelio. Sí, en otros evangelios podemos ver el Padre Nuestro y estas cosas, y alguna que otra oración, pero en ningún evangelio se afirma con tanta vehemencia, con tanta radicalidad la relación que existe entre Jesucristo y el Padre, entre el Logos y Dios. Casi que aquí estamos ante el tema ideal del cuarto evangelio, al principio. Entonces, si a uno le preguntan de qué trata el cuarto evangelio, de esto se trata el cuarto evangelio, que el Logos era Dios, que el Logos estaba junto a Dios o con Dios o hacia Dios, que eso ocurría en el principio. ¿Ok? Bien. Un inicio así, entonces digo yo, se convierte y valida la idea de que esto se trate de una introducción, porque es un concepto que se va a desarrollar a lo largo de la obra, incluso hasta finalizar la obra, y se convierte entonces en la clave interpretativa del resto. Esta es la clave que interpreta absolutamente todo. Desde siempre, desde el arjé, o como ustedes lo llaman, desde el principio, hologos, Jesucristo, desde el antes de la misma encarnación, el Logos, Jesucristo, el Hijo,
aparece relacionado, vinculado a Dios, que es el Padre. Mientras que nuestros otros evangelios, Lucas y Mateo, que llegaba hasta Abraham, y Lucas obviamente que habla de la encarnación y demás, llegaban solo hasta ese punto. Miren hacia dónde nos ha mandado a nosotros el cuarto evangelio. Nos ha mandado hacia el arjé, es decir, hacia el principio. El arjé apela a un punto de partida. Yo no voy a trabajar eso porque en filosofía ustedes recordarán que se trabaja el arjé. Y de hecho trabajan la fisis, como dicen vulgarmente, la naturaleza, el arjé, y etc. Yo simplemente me voy al punto porque no me da tiempo para más. Pero el vocablo arjé siempre apela como un punto de partida. A aquello que está delante, al origen o al principio. Generalmente eso habla el arjé. De hecho, cuando escuchamos la palabra arjé para traducir diferentes conceptos dentro del Antiguo Testamento, recuerden que la Biblia hebrea se traduce en griego y allí encontramos arjé. Por ejemplo, si leemos la traducción griega del Génesis, no solo el primer capítulo, sino el capítulo 2, por arjé se entiende la cabecera de un río, es decir, de donde nace el río. Ustedes lo pueden encontrar en Génesis, pero obviamente la versión griega, no nuestras versiones hebreas o españolas. Génesis capítulo 2, versículo 19. O también el arjé puede referirse a la cumbre de las montañas. Cuando se dice arjé, y obviamente está en el juego una montaña, se refiere a esa cumbre de las montañas. Miren, estoy haciendo ese viaje para que entiendan la noción de principio, porque lo que nosotros llamamos cima, a lo que uno llega después de mucha fatiga, el griego lo llama principio, arjé. Ese es el principio de una montaña. Entonces miren las ideas como, de dónde brota el río. Eso lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 33, verso 15. Lo digo porque como esto queda grabado, de pronto alguno tendrá el deseo de, voy a probar. Entonces puede buscar en esos textos bíblicos. Por ejemplo, en Lamentaciones, que es el texto al que yo me le he dedicado, capítulo 2, versículo 19, se habla del inicio de la guardia, el comienzo de la guardia. Pues cuando obviamente la guardia tenía que empezar sus labores. Ese inicio se llama arjé. Y bueno, y con arjé también se habla del inicio del camino. Ezequiel, en un pasaje traducido obviamente al griego, 21-24, se utiliza la palabra arjé para referirse al inicio del camino, por donde comienza el camino. Y así nos podemos ir, por ejemplo, hasta el libro de la sabiduría, que ya sí está escrita en griego, Sabiduría 7, capítulo 18, donde por arjé se alude al principio de todo. Entonces, la palabra arjé no es una palabra cualquiera, es una palabra que se utiliza para dar esa idea de un principio, de donde inician las cosas, del punto de partida. Pero también arjé tiene una segunda acepción, y es una segunda acepción importante. ¿Cuál es? Que va a indicar, por ejemplo, un cargo de importancia, una persona que asume, por ejemplo, el cargo de gobernante, arjón o arjontes, dependiendo de cómo lo decline yo. El gobernante, o sea, esa palabra da la idea. El gobernante es aquel por donde todo comienza, y por eso gobierna, por ser el primero. Y entonces esa palabra también habla de poder, como por ejemplo en Miqueas 3:1, el poder de un jefe. O en Éxodo 6:25, el que es cabeza de familia, el que tiene poder en su familia, el primero en la familia. En el caso del cuarto evangelio, es decir, en lo que nosotros estamos leyendo, cuando vemos a arjé, Juan, o el autor, está encumbrando la obra más allá de las narraciones de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque Juan no se traslada al inicio del judaísmo, por ejemplo, como hace Mateo con Abraham, sino que se traslada al inicio de todo, el principio absoluto. Es un traslado esplendoroso, porque hay que crecer mucho en la fe para decir que el Jesucristo que ellos vieron, tocaron, estaba en el principio. Vamos a concluir.
Es hora de ir, obviamente, concluyendo. Y concluyamos de la siguiente manera, como para que tratemos de dejar las cosas que nos ayuden para la próxima clase. En las Sagradas Escrituras, y precedida de la preposición en, que ustedes ya ven en pantalla, enarge funciona como una especie de adverbio. O sea, esto es una preposición con un sustantivo, pero cuando lo junto, funcionaría como una especie de adverbio. Ustedes saben qué son los adverbios, ¿no? Categoría gramatical que sirve para calificar los verbos. Yo camino lentamente. Yo inicié mi clase tarde. Eso se vuelve de alguna manera u otra un calificativo de los verbos. Es un adverbio. Bien, arge podría funcionar como un adverbio, y entonces no solo significa en principio. Cuando uno lo traduce literalmente, a nosotros nos gusta decir en el principio o en el comienzo. También se podría traducir como anteriormente, o por ejemplo, como antes. Y de esa manera pues nos evitamos el problema de el cuándo, porque antes, ¿cuándo es? Antes era la palabra, antes era el logos. Entonces miren que en Juan, en arge, también tiene que tener esa consideración. No nos importa el cuándo, la exactitud, o si se quiere, jugando con los términos teológicos, el tiempo. Nos importa era que antes ya era el logos. Y esta expresión en arge obviamente no deja de evocarle uno otra expresión. ¿Cuál? ¿De qué otro libro? ¿En qué otro libro nos encontramos la expresión en arge, obviamente traducida en principio? En el Génesis. En el Génesis decimos Bereshit. Que los 70, la traducción griega, tradujo con enarge. Basta que ustedes busquen una Biblia, ahora en el Génesis, una Biblia de los 70, traducción griega, y encontrarán que las dos primeras palabras son enarge. Es decir, también la preposición y el sustantivo. Bereshit, de hecho en hebreo, la primera cosa que ustedes ven, obviamente de derecha a izquierda, el primer símbolo es una preposición, que generalmente traducimos como en, y lo otro, reshit, significa principio, cabeza, origen, bueno, un poco todo lo que ya hemos dicho. Entonces, es una expresión que no pasa desapercibida, por Dios. Quien pasa simplemente diciendo el principio era la palabra. Mire, la poesía pide un estado contemplativo, un momento de alma. Se cuenta que Teresa de Ávila, cuando decía Padre Nuestro, no era capaz de continuar más porque se quedaba en la contemplación de lo que significaba decir Padre y Nuestro. Entonces, no es un prólogo o no es una poesía que se pueda leer a la ligera. No se puede solucionar fácilmente. Implica la contemplación, la misma del autor, que tuvo la capacidad de ver lo que no se ve. El principio. Y como no pasa desapercibida, hace que nosotros lancemos la mirada sobre un pasado del cual todos nosotros somos completamente inconscientes. Es un pasado ignoto para nosotros, pero un pasado del cual sabemos provenimos, porque de ahí venimos todos. Entonces el inicio de la introducción de este evangelio tiene un poder evocador. Quien empieza leyendo en el principio evoca el Génesis. Pero queridos muchachos, no solo el Génesis. Y ahora sí voy a concluir porque ya llegamos a 2 minutos para concluir. Esta imagen famosa de la Capilla Sixtina representa al profeta Jeremías. Si ustedes saben sus Biblias, que no lo vamos a hacer porque por cuestiones de tiempo no, ojalá lo hagan después, y leen el capítulo 26.1. Hasta fácil de recordar, 27.1, 28.1 y 49.34, encontrarán la expresión, traducida obviamente, Bereshit o enarge, o con alguna otra preposición, pero no es importante ese cambio. Bueno,
Es un poco menos importante el cambio ahí. Jeremías usa 4 veces el sintagma, Bereshit o Enargé. Y allí obviamente no está hablando de un principio antes del cual no existía nada. Y yo quiero permitir que ustedes comprendan esto también. Porque cuando leemos los capítulos anteriores nos damos cuenta que antes todo era malo. El pueblo, en medio de su pecado, vivía en una realidad obviamente desorientada. Y entonces aparece la expresión Enargé o Bereshit. ¿Y cómo aparece? Aparece, por ejemplo, para poner como una frontera a las realidades negativas, por ejemplo, la desobediencia del pueblo, la opresión de los pueblos, el extravío de los pueblos. Obviamente, de todo lo que sucedía en el profeta Jeremías. Y entonces, ¿qué se desprende de estas lecturas que hacemos del profeta? Que cuando se dice Bereshit o cuando se dice en el principio, estamos a punto de atestiguar algo nuevo. Entonces, Bereshit, esa fórmula, más que hablar de uno antes, habla es de lo que va a acontecer, un grande cambio, algo nuevo. Y yo quiero llevarlos hacia ese punto, porque entonces el prólogo, cuando utiliza la expresión Enargé, no solo nos está diciendo que allá, si hay un allá, o en ese cuando, si se puede hablar de un cuando, haya estado el verbo, sino que el verbo va a ser un movimiento, va a acontecer. Y de eso serán testigos los discípulos del Logos. En este caso, el discípulo que escribe esta poesía. Va a suceder un acontecimiento, se va a señalar un cambio, una novedad, algo va a ocurrir, y entonces Enargé lo advierte. De manera que cuando yo leo Enargé, yo tengo que estar atento del cambio. En Jeremías, por ejemplo, el cambio implicaba la necesidad de volver a escuchar la palabra de Dios en las palabras que el profeta no era capaz de omitir.